Ahora, una vez que hemos visto también los contratos a plazo indeterminado, tenemos que ver los contratos también sujetos a modalidad. Primero tenemos los contratos determinados, ¿no? Que son aquellos que van a tener una duración máxima. Que en este caso son por un tiempo máximo, ¿no? Hablamos de 6 años, a lo máximo. Pero en este caso, cuando hablamos de los contratos sujetos a una modalidad, porque existen modalidades para poder contratar a un trabajador por un cierto periodo. Y aquí las normas, por ejemplo, el artículo 53 nos menciona lo siguiente, ¿no? Dice, los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajos intermitentes o de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes, ¿no? Entonces, aquí me dicen que en esos tipos de contratos, pues yo puedo contratar a un trabajador cuando me incremente la producción, un contrato de modalidad por incremento de la producción. Puedo contratar de acuerdo a la naturaleza temporal, ¿no? O accidental del mercado. Por ejemplo, un trabajador que es fundamental para mi empresa va a gozar de un mes de vacaciones. Entonces yo requiero que ese puesto se cubra. Entonces puedo contratar a otro trabajador solo para cubrir ese puesto durante el periodo que el otro esté de vacaciones. Ahora tenemos también, según la norma dice, puede celebrarse contratos de trabajos determinados, ¿no? Acá menciona cuando lo requiere las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, lo que mencionaba el artículo 52, cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Y excepto los contratos de trabajos intermitentes o de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar pues de los centros educativos. Por ejemplo, los centros educativos, en este caso, tienen trabajos intermitentes, es decir, ellos pueden laborar en el tiempo de escolaridad, pero hay 3 meses de descanso, que no hay estudiantes. Por ejemplo, de abril hasta diciembre, ellos laboran, pero de enero hasta marzo no. Entonces, la empresa, el colegio particular, puede optar, o las universidades pueden optar por contratar a sus trabajadores de manera intermitente. Es decir, que no se les va a suspender el contrato de trabajo, ¿no? O sea, que por la naturaleza del trabajo ellos van a laborar solo 9 meses, pero los otros 3 meses ellos van a seguir, pero va a haber una condición, ¿no? Una suspensión perfecta de labores. Es decir, que no te voy a pagar esos 3 meses, ¿no? Y tú tampoco vas a laborar, ¿no? Pero ojo, hay exclusividad que cuando se reinicien las clases tú vengas a trabajar conmigo. Esos son los contratos intermitentes o de temporada, ¿no? Que en este caso no existe, no se figura el despido arbitrario ahí, en esos 3 meses. ¿Por qué? Porque hay un contrato que por temporada, por el tiempo, esos 3 meses no puedes trabajar porque no hay estudiantes. Entonces, pero ojo, cuando comience la temporada escolar, yo te llamo inmediatamente para que sigas laborando, porque tú tienes mi exclusividad, porque dentro del contrato de trabajo estableces la exclusividad que tú estás laborando para mi empresa. Ahí hablamos de contratos de trabajo intermitente o de temporada que en este caso se aplica más que todo en los colegios, en los institutos, universidades. En este caso también mencionamos, ¿no? Que la ley de competitividad y productividad laboral señala diferentes tipos de contratos de trabajo sujetos a modalidad. Tenemos, por ejemplo, los contratos temporales. En los contratos temporales tenemos contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad, por necesidad de mercado o por reconversión empresarial, ¿no? En este caso, se puede establecer un contrato temporal, ¿no? Temporal por un cierto tiempo nada más. También existen los contratos accidentales, ¿no? Contratos ocasionales de suplencia o de emergencia, ¿no? Por ejemplo, nació una nueva obra. Ya, perfecto. Hay que hacerle un contrato por ocasión, nada más por un tiempo. El contrato de suplencia, ¿no? Para suplantar a una persona que está tomándose vacaciones, que esté con descanso médico, entre otros. Y los contratos de emergencia, ¿no? Por decir,
Un trabajador de un momento a otro sufre un accidente. Entonces necesitamos contratar a otro de emergencia para que pueda suplir dichas actividades. ¿Sí? Uno es contrato de suplencia, cuando hablamos de una persona que en este caso ya se pronostica que no va a estar en la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por maternidad, ahí es un contrato de suplencia, pero contrato por emergencia es porque ocurrió una eventualidad inmediata. Por ejemplo, uno de los trabajadores sufrió un accidente en el trabajo en ese momento y queda incapacitado para poder seguir laborando. Entonces, por un periodo de tiempo. Entonces, inmediatamente se tiene que contratar a un trabajador. Esos son los contratos accidentales, llamados como contrato de emergencia.